La apiterapia se ha utilizado desde hace mucho tiempo en el tratamiento de diferentes condiciones y enfermedades. De hecho, sus orígenes históricos remontan a más de 4000 años, desde los cuales se han utilizado los diferentes productos de la colmena con el fin de tratar diferentes condiciones y patologías que son bastante útiles y eficientes en términos de lograr el mejoramiento clínico y el beneficio de todos los pacientes en pro de mejorar sus desenlaces y lograr impactar de forma positiva la calidad de vida de cada uno de ellos. Es importante para nosotros invitarlos a que nos escriban a través de nuestro teléfono de WhatsApp, en el cual podrán realizarnos diferentes consultas, inquietudes que tengan. Es importante que nos agreguen para que puedan recibir también información de forma periódica, información exclusiva que enviamos a las personas que nos acompañan en estos webinars. También pueden escribirme al correo electrónico, aunque la velocidad de respuesta siempre es mejor y mayor a través de la línea de WhatsApp. Estamos dispuestos a resolver todas las inquietudes que surjan durante esta presentación y durante las siguientes. También los invitamos a que nos sigan en nuestro canal de YouTube, en el cual podrán ver las grabaciones de esta serie de charlas que estamos haciendo de manera periódica. Pueden encontrarlo buscando a la Organización Mundial de Apiterapia directamente en YouTube. El día de hoy revisaremos no solamente la historia de la apiterapia, sino que también revisaremos una serie de casos de aplicación de apiterapia y medicina tradicional china en el tratamiento del lumbago, aplicación de la apiterapia y medicina neural terapéutica en el tratamiento de la artrosis, apiterapia y medicina funcional en el tratamiento de casos con fibromialgia, apiterapia desde la perspectiva de la medicina occidental o alopática en casos de infección por VIH y el uso de la apiterapia en medicina estética en el tratamiento de casos de celulitis. Al final vamos a ver su evolución histórica, cómo se ha aplicado, cómo se viene aplicando, en qué contexto se da esta aplicación y qué desenlaces y qué podemos esperar de la aplicación de la apiterapia para cada uno de estos casos de acuerdo a las distintas racionalidades que veremos en esta presentación. En efecto, la apiterapia se ha utilizado desde hace mucho tiempo en el tratamiento de diferentes condiciones y existen registros históricos que muestran la importancia que ha tenido desde entonces el uso de los diferentes productos de la abeja e incluso las abejas en sí en la vida cotidiana de las personas y en el cuidado de la salud. Por ejemplo, en el antiguo Egipto eran productos altamente apreciados. Ellos creían que la miel de abejas, por ejemplo, eran las lágrimas del dios Ra, que eran un regalo divino para la conservación de la salud y el tratamiento de diferentes condiciones y enfermedades. Esa naturaleza divina de los productos de la abeja que surgió desde entonces, evidentemente no solamente se ligó al campo del cuidado de la salud, sino también a los rituales mágicos y religiosos que realizaban. Los egipcios, por ejemplo, utilizaron la miel de abejas en el tratamiento de condiciones como heridas abiertas,
en el tratamiento de la tos, en el tratamiento de ciertas infecciones en el cuerpo, y era un producto muy valioso que se empleaba para el embalsamamiento de los cuerpos. Desde entonces se reconoce que la miel de abejas tiene efectos importantes en el tratamiento y el cuidado de diferentes tejidos para evitar el crecimiento bacteriano. También existen registros en piedras y en ciertas cuevas en los cuales se hace alusión a la recolección de los diferentes productos de la abeja desde hace más de 6.000 años. En ese entonces, los antiguos seres humanos cultivaban estos productos con el fin no solamente de su consumo y del cuidado de la salud, sino que nuevamente estos tenían un gran componente mágico y religioso que se hizo presente, incluso en muchas ocasiones en la actualidad todavía se hace presente en la forma en la cual se entiende y se interpreta la apiterapia y la aplicación terapéutica de los diferentes productos de la colmena. También los productos de la abeja, particularmente la miel, están reflejados en textos sagrados para algunas religiones, como la Biblia, la Torá y el Corán. Por ejemplo, en el libro de los Proverbios se indica: come miel, hijo mío, porque es buena. Sí, la miel del panal es dulce a tu paladar. Ese tipo de referencias dan lugar al entendimiento de la importancia que desde un comienzo tuvieron estos productos en toda la sociedad en general y en la interpretación y aplicación que se daba de ellos. En la Grecia y Roma antigua también era muy apetecido y muy valioso el uso de los diferentes productos de la abeja, particularmente la jalea real y la miel de abejas. Hipócrates, por ejemplo, utilizaba la miel de abejas en el tratamiento de los forúnculos, de las heridas de la piel, de la aftosis en la boca, y utilizó la picadura de la abeja en el tratamiento de ciertas condiciones reumáticas que cursaban con dolor articular. Galeno, por su parte, describió usos cosméticos para la miel de abejas, lo cual es bastante interesante que desde entonces se hubiera descubierto su utilidad y su valor en este campo. Él utilizaba también la miel de abejas para la longevidad, para incrementar la expectativa de vida de los pacientes y de las personas, y utilizó la picadura de la abeja en el tratamiento de la alopecia. Recientemente logramos descubrir que en efecto el veneno de la abeja tiene efectos favorables sobre el folículo piloso, por lo cual se ha sugerido su uso en casos de alopecia. Y Aristóteles en la Grecia antigua consideraba que la jalea real era la ambrosía de los dioses descritos en los textos sagrados de la antigua Grecia. En la imagen podemos apreciar, por ejemplo, un sitio en el cual los romanos realizaron el cultivo de las abejas. En cada una de estas pequeños cubículos se encontraban las colmenas para realizar su cultivo y posterior extracción de cada uno de los productos de la abeja. Los antiguos médicos de la India también utilizaron los productos de la abeja y ellos fueron particularmente promotores del uso de la miel de abejas. Emplearon la miel en el tratamiento de condiciones tan diversas como la diabetes y la tos. Hoy por hoy, por ejemplo, reconocemos a través de diferentes ensayos clínicos que el consumo de miel no afecta los niveles de azúcar en las personas que padecen de diabetes, incluso en casos en los cuales sea insulino dependiente. También lo emplearon en las infecciones parasitarias, en el tratamiento de las infecciones urinarias y en el tratamiento de las hemorragias. Particularmente en la India antigua describieron diferentes variedades de miel. En la actualidad ya sabemos que existen muchas variedades de miel de acuerdo al sitio geográfico en el cual las mieles se cultivan. Ellos describieron al menos 7 variedades distintas en el sitio donde se encontraban y cada una de estas variedades de miel era empleada para una condición en particular. Es decir, ellos desde entonces
descubrieron lo que hoy redescubrimos, y es que de acuerdo a las plantas de las cuales deriva la miel, también asimismo derivan las propiedades terapéuticas que tiene la misma. Desde la medicina Ayurveda se reconoce que la miel incrementa el vata y reduce el pita y el kapha. Eso, por supuesto, está íntimamente ligado con las indicaciones terapéuticas con las que ellos utilizaron la miel de abejas. Los antiguos chinos también introdujeron los diferentes productos de la abeja en el tratamiento de enfermedades y en su sistema médico complejo. Cada uno de estos productos los relacionaron a diferentes elementos de acuerdo a su entendimiento del proceso salud-enfermedad y del funcionamiento del cuerpo. El veneno de abejas, por ejemplo, se ha descrito en los textos antiguos de medicina china que contrae y reduce la inflamación, disipa el frío, fortalece los tejidos, reduce el dolor y estimula la circulación de la sangre. También se ha descrito para el veneno de abejas que incrementa la energía del corazón y contribuye a la regulación de las funciones mentales. Es decir, el veneno de la abeja desde esta perspectiva puede utilizarse también en el tratamiento de enfermedades psiquiátricas. La miel de abejas es un armonizador de los diferentes elementos y energías del cuerpo, tonifica el ki del estómago y tonifica el ki del vaso. Asimismo, desde la medicina tradicional china, se reconoce que la miel de abejas contribuye a la desintoxicación del cuerpo de diferentes agentes que se acumulen en él. La jalea real es un producto que incrementa el ki del cuerpo, ordena el crecimiento y combate las deficiencias de la energía yang. El propóleo contribuye a la eliminación de las toxinas, tonifica el ki del pulmón, tonifica el intestino grueso y favorece la función del estómago y del vaso. Y el polen de abejas es un producto que incrementa la energía yang, favorece la función del hígado y contribuye a eliminar los resentimientos y a regular los sentimientos dentro del cuerpo. Esto desde la perspectiva de la medicina tradicional china. En la América precolombina también las abejas se hicieron presentes en términos del cuidado de la salud. En la mitad de la diapositiva podemos apreciar, por ejemplo, uno de los sitios que utilizaban los antiguos mayas para el cultivo de las abejas. Ellos utilizaban troncos, hacían un orificio en el centro para que las abejas pudieran entrar y salir, y era así como las cultivaban entonces. Hay que tener en cuenta que las abejas nativas de América son abejas sin aguijón. Por lo tanto, los mayas ni los aztecas utilizaron la apitoxina o el veneno de la abeja, dado que estas abejas sin aguijón no lo producen. Pero sí producen miel de abejas y propóleo, que fueron ampliamente utilizadas por estas sociedades en la antigüedad. Los mayas, por ejemplo, emplearon la miel de abejas en la preparación de diferentes recetas terapéuticas para el tratamiento de enfermedades emocionales, trastornos psiquiátricos, enfermedades digestivas y de enfermedades del sistema respiratorio. Durante la Edad Media se olvidó un poco estos saberes, estos conocimientos que existían alrededor de los usos terapéuticos de las abejas, como consecuencia de su relación con antiguos dioses que obviamente cuando el catolicismo comenzó a tener fuerza y auge, perdieron fuerza y fueron hasta cierto punto estigmatizados. Sin embargo, durante el Renacimiento nuevamente hubo un redescubrimiento de estos conocimientos y las abejas nuevamente quedaron plasmadas en diferentes manifestaciones artísticas y culturales, lo cual es muestra de la importancia que nuevamente tomaron los diferentes productos de la abeja en la sociedad. Ya un poco más
cercanos a la época contemporánea, hablamos de entre 1850 y 1930. El doctor Philipp Terk, médico austriaco, de origen austriaco, un día iba camino a su consultorio, él padecía de artritis gotosa y fue picado por abejas. Él nota que esas picaduras regularon el dolor y la inflamación articular que presentaba y desde entonces se dedicó nuevamente a redescubrir estos saberes que existían sobre el uso del veneno de la abeja principalmente y comenzó a aplicarlo en su práctica cotidiana. Y hacia 1930 se escribe el primer tratado de la terapia con veneno de abejas, que lo escribe el doctor Beck. Desde ese entonces comienza una gran apogeo nuevamente del estudio de las diferentes aplicaciones terapéuticas del veneno de la abeja y de otros productos de la colmena, lo cual nos ha permitido incrementar el cuerpo de conocimientos que tenemos hasta la actualidad al respecto. En la época contemporánea, los avances en la biología molecular, en la genómica, la integración de saberes con diferentes sistemas médicos, no solamente la medicina alopática occidental, sino la medicina tradicional china, la medicina neural terapéutica, entre otros sistemas médicos, ha permitido enriquecer el entendimiento de esta práctica y, por supuesto, la realización de ensayos clínicos ha dado soporte documental a el uso y la aplicación de los diferentes productos de la abeja con el fin de tratar distintas condiciones y patologías. Este es el hoy de la apiterapia. El hoy de la apiterapia es una apiterapia integrada a los diferentes cuerpos de conocimiento que existen, lo cual le da una gran solidez y una gran importancia al momento de realizar el tratamiento sobre diferentes enfermedades. Es así como en diferentes revistas científicas podemos encontrar también diferentes tipos de publicaciones con cada uno de los productos de la abeja, lo cual favorece el cuerpo documental y los conocimientos que existen hasta el momento sobre la aplicación de la apiterapia en el tratamiento de enfermedades. Comenzaremos entonces con una serie de casos tratados con apiterapia y medicina tradicional china, el diagnóstico occidental del lumbago crónico y el síndrome B con deficiencia de yin de riñón desde la medicina tradicional china. Se trató de 20 pacientes, la mayoría de ellos eran hombres. El diagnóstico se realizó por imágenes diagnósticas y mediante los diferentes criterios para la clasificación sindromática desde la medicina tradicional china. Estos eran pacientes con una evolución de entre 2 y 4 años, sin antecedente de cirugía en la columna lumbar, una edad promedio de 55 años y previamente todos los pacientes habían sido manejados con antiinflamatorios no esteroideos y ciclos de terapia física. Evidentemente, como ya veremos, pues las manifestaciones sintomáticas, a pesar del manejo convencional, eran bastante altas, motivo por el cual se inició el tratamiento con apiterapia. Les aplicamos 0,1 miligramos de veneno de abejas. Es veneno de abejas inyectable. Recordemos que no recomendamos la aplicación del veneno de la abeja mediante la picadura directa de la abeja por varios motivos. Uno es el motivo ecológico, la abeja muere después de picar. El segundo es que se presentan más casos de alergia con la picadura de la abeja. No se puede controlar la dosis y se presentan más infecciones posteriores a la picadura. Entonces tomamos 0,1 miligramos de la pitoxina inyectable y los diluimos en 0,9 mililitros de solución salina. Les realizamos una sesión de aplicación por semana por 12 semanas en total. Se aplicaron diferentes puntos que los pueden apreciar en la diapositiva. Estos puntos escogidos de acuerdo al diagnóstico
sindromático desde la medicina tradicional china, y por cada punto aplicamos aproximadamente 0,1 mililitro de la preparación que hicimos. Por vía oral complementamos este tratamiento con miel en combinación con jalea real a dosis de 10 gramos por día. Ese fue el tratamiento que se les dio. Recuerden que el martes 14 de abril tendremos un webinar específico sobre manejo del dolor con apiterapia. Utilizamos el veneno de abejas en este caso particular y desde la perspectiva de la medicina tradicional china para la contracción de la inflamación, para disipar el frío. Y la combinación de la miel con la jalea real la utilizamos para armonizar los diferentes elementos en el cuerpo, combatir la falta de agua, incrementar el qi y favorecer la función del riñón. Inicialmente, todos estos pacientes cursaban también con una alteración funcional del riñón desde el punto de vista de la medicina tradicional china. Al momento del ingreso, es decir, pretratamiento, en promedio los pacientes en una escala análoga visual de 0 a 10 calificaron su dolor de intensidad de 9, es decir, bastante alto. Y podemos apreciar entonces cómo con el paso de las diferentes sesiones de aplicación que realizamos, se fue disminuyendo de forma significativa la intensidad del dolor. Y también les evaluamos la calidad de vida mediante la escala SF36 y presentamos aquí 3 de los componentes. Uno de ellos es el componente de la actividad física, el componente de salud mental y el componente de vitalidad. Todos ellos, como se puede apreciar, mejoraron de forma significativa con el paso de las sesiones. Los mejores resultados, por supuesto, hacia la última sesión, que fue la sesión número 12. Es decir, en estos pacientes logramos mejorar la intensidad del dolor y logramos mejorar la calidad de vida del paciente. Caso de artrosis, ahora desde la medicina neural terapéutica. 80 pacientes, el diagnóstico se hizo principalmente mediante la evaluación radiográfica. En su mayoría, todos los pacientes tenían afectación de más de una articulación a la vez, en general entre 6 y 8 articulaciones. La más frecuente era la rodilla, aunque también había afectación de articulaciones interfalángicas distales e interfalángicas proximales y algunos casos de artrosis de articulaciones interfacetarias en la columna cervical y en la columna lumbar. La mayoría de pacientes todos de un curso evolutivo largo, entre 2 y 5 años, igualmente sin antecedente quirúrgico y con una edad promedio de 60 años. La mayoría de los casos, todos mujeres. En términos generales, la artrosis es una enfermedad epidemiológicamente más frecuente en la mujer que en el hombre. Utilizamos entonces dosis de 0,5 miligramos y los diluimos en 2 mililitros o centímetros cúbicos de procaína. Hicimos una sesión cada 15 días durante 16 sesiones en total y aplicamos entre 0,1 y 0,2 mililitros por punto. Si se identificaba sitios de interferencia como cicatrices, estas también fueron intervenidas directamente con esta misma preparación. Adicionalmente, por vía oral complementamos con la combinación de miel con jalea real, con el polen de abejas y la combinación de miel con propóleo. En la presentación pueden ustedes apreciar algunos de los sitios que utilizábamos en el caso de las rodillas. Hacíamos una aplicación tanto en la cara interna como en la externa y en la aplicación en las manos en su cara dorsal. Importante tener en cuenta que esta aplicación se hizo de forma subcutánea. El 26 de marzo, jueves, tendremos nuestro webinar específico sobre aspectos farmacológicos del veneno de la abeja. En esa presentación veremos también las diferentes técnicas de aplicación que existen del veneno de la abeja, además de los datos evidentemente importantes sobre la farmacología de este producto de la colmena.
Entonces, la combinación del veneno de la abeja con la procaína que pusimos de forma inyectable, subcutánea, utilizando la medicina neural terapéutica, la utilizamos para buscar la reducción del dolor, la reducción de la inflamación y estimular la función del condrocito. La combinación de miel con jalea real la indicamos para evitar la muerte prematura del condrocito. La combinación de miel con propóleo para el control de los diferentes procesos oxidativos que son habituales en el proceso del desgaste de la artrosis, y el polen de abejas lo utilizamos para la nutrición articular. Para el tratamiento, en una escala de 0 a 10, la mayoría de los pacientes, todos calificaron el dolor como una intensidad de 8, y al final, en la sesión número 16, logramos que este se redujera a una intensidad promedio de 2. Se puede ver cómo de manera progresiva, al acumular cierto número de sesiones, pues se producía una reducción bastante importante de la intensidad del dolor. Calidad de vida, podemos apreciar cómo igualmente con el paso de las sesiones se mejoró tanto el componente físico de la escala de calidad de vida, el componente de salud mental y el componente de vitalidad respecto del momento inicial de medición. Entonces, nuevamente, el tratamiento de apiterapia permitió el control del dolor y favorecer y mejorar la calidad de vida de los pacientes. El martes 28 de abril tendremos nuestro webinar específico sobre el tratamiento de la artrosis. En él hablaremos obviamente de su tratamiento desde la perspectiva de la medicina alopática, con medicina tradicional china, con medicina neural terapéutica y con medicina bioenergética y funcional. Casos de fibromialgia. Estos fueron tratados desde la óptica de la sueroterapia y la medicina funcional y, por supuesto, en combinación con la apiterapia. 40 pacientes, en su mayoría todas mujeres. El diagnóstico eminentemente clínico con laboratorios de descarte de otras posibles causas de sintomatología. Evolución promedio en rango entre 1 y 5 años en el peor de los casos, y la edad promedio de los pacientes fue de 44 años. Se les realizó un ciclo de tratamiento con sueros de vitamina C por vía intravenosa, al cual se adicionó la dosis de veneno de abejas, en este caso de 0,6 miligramos. Esa aplicación se realizó 2 veces por semana. Se complementó el tratamiento con coenzima Q10 por vía oral, jalea real, miel con propóleos, y en términos generales el tratamiento duró aproximadamente 3 meses. Veremos ahora la racionalidad y los resultados que alcanzamos mediante ese esquema de tratamiento. La combinación de la vitamina C con el veneno de la abeja para la modulación del sistema nervioso central y la liberación de neurotransmisores, también para el control oxidativo en los diferentes tejidos del cuerpo y para impactar directamente la memoria del dolor en el hipocampo y en la ínsula. La coenzima Q10 para el control oxidativo, la jalea real también para la modulación de la memoria del dolor y la miel con propóleo para el control del estrés oxidativo. Esa era la racionalidad con la cual indicamos cada uno de estos productos en el tratamiento de estos pacientes. El martes 7 de julio tendremos un webinar específico sobre las diferentes propiedades terapéuticas de la miel de abejas. Resultados en dolor. En promedio ingresaron con una calificación de dolor de 8 y en la última sesión logramos una intensidad de dolor de 2, es decir, una reducción bastante significativa. Nótese que en la sesión 4 ya se había reducido a la mitad la intensidad del dolor, es decir, se tuvo un mejoramiento clínico bastante rápido, lo cual es favorable en este tipo de pacientes y de enfermedades que impactan de manera tan intensa la calidad de vida de las personas. La frecuencia del dolor se incrementó
Al principio, al inicio del tratamiento, todos los días dolía y de manera progresiva esa frecuencia del dolor se logró llevar a un episodio de dolor cada 10 días, lo cual nuevamente también tiene un impacto favorable sobre la calidad de vida de las personas. En calidad de vida, también los diferentes tres componentes, la salud física, la salud mental y la vitalidad, mejoraron de manera significativa con el tratamiento conjunto entre la apiterapia y la sueroterapia que se instauró. De las mejores puntuaciones se lograron, por ejemplo, en términos de lograr una mejor puntuación de calidad de vida mental. Esto es bastante relevante, por supuesto, en las personas que tienen fibromialgia. Parámetros de tratamiento de la infección por VIH, esta desde la perspectiva de la medicina occidental o medicina alopática. 15 pacientes con grado B2 y B3 de la infección, es decir, pacientes que tenían menos de 500 CD4 por centímetro cúbico, que es bastante bajo y con manifestaciones sintomáticas. Una evolución de entre 1 y 3 años, todos ellos cuando se inició el tratamiento ya estaban recibiendo manejo farmacológico, en general con 4 medicamentos, y su edad promedio fue de 25 años. Al lado derecho de la diapositiva podemos apreciar la distribución por sexo biológico de estos pacientes. Realizamos la aplicación de 1 miligramo de apitoxina diluidos en 4 centímetros cúbicos de solución salina. La administración se hizo por vía intravenosa, una vez por semana, durante 6 meses. En general, el tratamiento del VIH, por supuesto, requiere un mayor tiempo de tratamiento continuo para los resultados. Adicionalmente, utilizamos extracto etanólico de propóleo por vía oral y utilizamos miel con jalea real también por vía oral. Ya veremos los motivos por los cuales es útil el uso de estos productos complementarios en el tratamiento de esta infección. Veneno de abejas antiviral, miel con jalea real, también de efecto antiviral, y el extracto etanólico de propóleo básicamente se indicó para estimular la función del sistema inmunológico. Resultados sobre CD4. Al inicio del tratamiento, en promedio teníamos 450 linfocitos CD4. Al final del tratamiento a los 6 meses, estos fueron de 810, lo cual está dentro de rangos de normalidad. Resultados de la carga viral. En promedio iniciamos con cargas virales de 23.000 copias por centímetro cúbico y al final del tratamiento logramos llevarla a 40. Para la mayoría de laboratorios, cifras inferiores a 500 copias de hecho marcan como indetectables. Algunos laboratorios más sensibles reportan los números. Es decir, logramos incrementar el conteo de linfocitos CD4 y logramos negativizar la carga viral. Es importante mencionar que estos pacientes, si bien venían recibiendo hasta 4 medicamentos diferentes, ninguno de ellos había logrado ni el control de la carga viral ni normalizar los niveles de los linfocitos CD4. Lo cual, en combinación con la apiterapia, sí se logró. Es un resultado bastante favorable y positivo. El martes 9 de junio tendremos un webinar específico sobre la infección por VIH y el SIDA. Medicina estética en el tratamiento de la celulitis. Una serie de 10 pacientes, todas mujeres, sin antecedente de manejo quirúrgico, pero sí se realizó sobre ellas manejo médico para el tratamiento de esta condición, con una edad promedio de 32 años. Utilizamos en ellas entonces veneno de abejas, 0,3 miligramos, diluidos en 0,7 centímetros cúbicos de solución salina.
Les hicimos una sesión por semana durante 8 semanas seguidas y posteriormente realizamos una sesión cada 15 días por 8 sesiones en total. Por cada punto de aplicación, aplicamos entre 0,05 y 0,1 centímetro cúbico. Lo complementamos a su vez con miel con jalea real por vía oral. Esta aplicación se hizo de forma subcutánea e intradérmica alrededor de los sitios afectados. El veneno de abeja lo utilizamos en estos casos porque estimula la circulación sanguínea, regula los adipocitos que están implicados dentro de la patogenia de la celulitis y modula la función del fibroblasto, favoreciendo la producción de los diferentes componentes de la matriz extracelular que ellos componen de manera habitual. Y la miel con jalea real la utilizamos para la regulación igual de la función del adipocito y estimular la función del fibroblasto. Evaluamos los resultados de acuerdo a la escala de Nürnberger y Müller. Y al momento del inicio del tratamiento, en grado 3, que es el grado más severo de celulitis, teníamos 6 pacientes y en grado 2, que es el grado intermedio moderado, teníamos 4. De manera progresiva, como se puede ver, hasta los 6 meses de tratamiento, esa cantidad de personas fueron reduciéndose, las que estaban en grado 3 y las que estaban en grado 2, hasta terminar a los 6 meses sin ningún paciente con grado 3, es decir, hubo una mejoría significativa del impacto de la celulitis. Al final del tratamiento, la mayoría de pacientes todas terminaron en el grado 1 de afectación. El 25 de junio, jueves, tendremos nuestro webinar sobre la aplicación de la apiterapia en la medicina estética. Nuestro calendario de las próximas sesiones de estudio, de nuestros próximos webinars, tenemos aquí al menos las de este primer semestre. Súper invitados todos a nuestro webinar próximo, que es el martes 10 de marzo, sobre nutrición terapéutica con productos de la colmena. En él nos centraremos principalmente en productos como la jalea real, la miel de abejas, el polen y los propóleos. Y después, en la charla del 26 de marzo, hablaremos específicamente del veneno de la abeja. Muchas gracias a todos. Recuerden que está nuestro canal de WhatsApp abierto, nuestro correo electrónico, en el cual nos demoramos un poquito más en contestar. El WhatsApp sí es bastante inmediato y estoy atento a todas las preguntas que tengan el día de hoy para solucionarlas.